Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Mis amados hermanos, muy buenas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico Maná. Gracias a Dios por esta maravillosa enseñanza que nos está trayendo, porque la gloria y la honra se la lleva mi Padre Celestial, ¿verdad? Bueno, soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico Maná. Hoy estamos recordando nuestro lema de la campaña, todas juntas digámoslo: no damos para recibir, damos porque ya recibimos lo que por gracia nos ha sido dado. Maravilloso. Recordemos el propósito de nuestra campaña. El objetivo fundamental de la campaña es que no abrimos con dinero las puertas del cielo, sino que lo abrimos con principios y con obediencia. Y los principios los estamos volviendo a recordar bíblicamente para ver qué era lo que Dios quería con nosotros y cómo Dios nos quiere llevar a nuestra poderosa campaña de finanzas de hoy. ¿Sabías que, culturízate con la pastora Pili, sabías que en Génesis capítulo 41, en el verso 49 al 50, ¿sabías que en Génesis capítulo 41, en el verso 'Culturízate con la pastora Pili', en Génesis capítulo 41, verso 49 al 54, dice la palabra: junto alimento como quien junta arena del mar. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin, y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países, pero a lo largo y lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Mira la interesante cita que te voy a enseñar hoy y el principio que vamos a obtener. Todos los demás países estaban en hambre, menos Egipto. Pero Egipto en la Biblia tipifica a Satanás, al desierto, a la inseguridad, a las cosas más difíciles de la vida. Egipto siempre tipifica eso. Pero aquí nos muestra que como un hombre de Dios estaba en ese territorio. Recuerda que tú puedes estar en tu desierto o en el desierto de Dios. Cuando estás en el desierto de Dios, aunque todo el mundo esté en sequedad, tú tienes alimento. Eso es estar en el desierto de Dios, ¿verdad? Ahora, fíjate que en ese desierto está un hombre de Dios llamado José, quien fue llamado el gobernador de Egipto, ¿verdad? ¿Por qué esta cita tan importante en nuestras finanzas? Hoy vamos a aprender algo. Entonces, en esa revelación de la cita, voy a hacerte una reflexión. Te la voy a dar. El vecino millonario se llama el tema para hoy. Un libro de éxito en ventas. Habla de 2 personas que vivían en la misma calle, en casas parecidas, con trabajos similares, pero a la verdad, de 50 años después, uno tenía gran solvencia financiera y el otro se estaba ahogando en deudas. El problema del segundo, entonces, no es falta de dinero, sino de planificación y disciplina a la hora de comprar. El lema del pobre es: quiero esto y ahora. Muchas veces asociamos la felicidad con gastar. Entonces, si nos sentimos un poco decaídos, nos vamos de compras. Seguro que cuando revises la última pago extraordinario o el último presupuesto familiar, te diste cuenta que gastaste más de lo que debías. ¿Te pasa eso?
Muchas veces pasa eso. A mí me pasó muchas veces en el pasado. Hoy en día jamás voy a gastar algo que yo no tengo. Digo no, no y no. Nunca digo no puedo. Esa palabra no existe en mi vocabulario. Digo, en este momento no tengo el presupuesto, voy a esperar. Esas son las palabras de sabiduría. No hay que decir no puedo, no tengo y no lo sé. No, hay que saber hablar en el momento correcto. Ahora, vamos a reconocer algo. Ahora, no os amoldéis, dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. No os amoldéis a los usos y costumbres de este mundo. Antes bien, procurad que vuestra mente esté renovada. Dice, y es en el tema de finanzas en donde yo quiero aplicar este principio. ¿Por qué, Pastora Pi? Porque el tema de finanzas, y es en el tema de finanzas donde yo quiero aplicar este principio bíblico. ¿Por qué, Pastora Pi? Porque es en el tema de finanzas donde tenemos que colocar los principios establecidos para poder entender hacia dónde Dios nos quiere llevar. Entonces, la oración decide de antemano obedecer la palabra de Dios. La oración es la que decide tus decisiones poderosas en la vida. Cuando tú oras, tú estás tomando una decisión para obedecer a Dios. Tú no oras para desobedecer. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios en qué quiere que tú gastes tu dinero? ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a Dios, Dios, ¿cómo quieres que maneje la situación financiera de mi casa? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tus sobres, tus biles, como yo te he venido enseñando, y tomas tus sobres, tus biles, tus presupuestos y te sientas a la mesa y le dices a Dios, Dios, ayúdame a manejar este concepto financiero porque no lo sé hacer a mi manera, lo he hecho y tal vez he fracasado. Pero cuando tú empiezas a colocar en oración esos biles, cuando ese cheque llega a la casa y tú pones tus manos sobre ese cheque y comienzas a bendecirlo y a decirle, Dios, gracias porque supliste para la necesidad. Y no es importante cuánto, lo importante es que Dios suplió. Y Dios lo va a hacer por el corazón agradecido que tú tienes en la oración, de poner esas finanzas en sus manos, levantarlas donde se multiplican. Porque cuando tú tomas el diezmo, yo le decía a los hermanos en la congregación, nosotros tenemos una forma de orar por el diezmo en la congregación. Y ellos toman su sobre y yo les digo, levanten su sobre donde se multiplican las bendiciones. Entonces yo les digo, con esta llave, y yo les estoy diciendo, no con dinero, sino con la obediencia, con esta llave de principios y obediencia, le cerramos las puertas a la escasez, a la miseria, a la ruina y a la pobreza. Pasamos nuestro sobre a la próxima mano y decimos, y con esta llave, ¿cuál? Principios y obediencia. Y luego decimos, y con esta llave abrimos las ventanas de los cielos hasta ahí que sobre y abunde. ¿Con cuál llave? Con la obediencia, no con dinero. Porque a Dios tú no le vas a abrir dinero en el cielo, porque el dinero en el cielo es irrelevante. A Dios tú mira tu corazón con la obediencia y con tus principios. ¿Cómo estás manejando esa área? ¿Cómo manejas tú en los biles que llegan? Los tiras en un lado y de pronto pareces como la gallina cuculeca, decimos en Colombia. Vamos a ver dónde están, dónde los tiraste. De pronto se los comió el perro o de pronto regaron un jugo entre los biles y tú no sabes dónde están los biles. Y entonces se pasó la fecha de los biles porque tú no tienes un presupuesto y escrito cuándo tienes que pagar, cómo lo tienes que pagar, dónde lo tienes que pagar. Entonces todo eso es organización, a eso te estoy llamando, ¿verdad? Esa es la forma como Dios quiere que tú manejes las cosas. Déjame llevarte a Lucas capítulo 8, verso 15. La semilla que cayó en tierra, en buena tierra, son los que con corazón noble y bueno escuchan el mensaje, lo obedecen, ¿ves? Principios, y con paciencia producen buena cosecha. ¿Con qué?
con paciencia. No, esta semana no me alcanzó, porque tú dijiste que no alcanzó. Pero si tú hiciste algo y Dios esa semana suplió para esto, déjame decirte que la próxima semana puede ser mejor, y la otra puede ser mejor, y la otra puede ser mejor, porque tu corazón está conectado con el Padre, porque estás obedeciendo y porque Dios no te va a dejar avergonzado. Porque el principio de las finanzas está en Malaquías 3:10, cuando dice, traed los diezmos al alfolí. Y entonces dice, y haya alimento en tu casa. Y pruébame. El Señor ninguna otra forma en la Biblia el Señor te dice pruébame. Esa es la forma como Dios te dice a ti. Te aseguro, vivo yo y vivo yo, que yo te supliré. Pero tiene que haber perseverancia, ¿verdad? Recuerda lo que te he enseñado. No es que una semana diezmaste y ya esa semana quieres que Dios haga milagros de sabiduría y todas tus deudas desaparezcan y bueno, así. Como la magia de un programa de televisión que hay que tú crees que pones 1000 y ya, se convirtió todo en bendición. Pues eso no es así, porque a la semana siguiente puedes tener otro problema financiero y tú crees que con dinero arreglas esto y entonces nunca vas a corregir tu carácter y tu personalidad financiera. Tiene que ser con principios de obediencia, porque la próxima generación está viendo cómo tú manejas tus finanzas. Entonces la próxima generación es la generación donde va a desarrollarse todos los problemas financieros que tú hayas tenido. Por favor, corrijámoslo ahora para que no tengamos el problema mañana con ellos y nosotros suframos de verlos a ellos sufrir por nuestros errores. Profundo. Dios habla a la persona que decide con anticipación hacer lo que Dios desea que esa persona haga. Dios nos habla con la persona que dice, Dios, dime qué quieres que diga y voy a decir si es buena idea o no idea. Dios no habla con ese tipo de persona. Entonces Dios, a ver, primero dime a ver si yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Si yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, perfecto. Si yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, no lo hago. Dios no habla con ese tipo de persona porque esa persona lo único que quiere es manipular la situación con Dios. A ver quién le dice. Hay personas hoy en día que se van aquí, se van allá, le preguntan aquí, le preguntan allá. Son como mendigos espirituales. A ver, tú qué me dices, Pastora Pili, de las finanzas. Y luego cambian el canal y dicen, bueno, a ver qué me dice tal canal de televisión de las finanzas. Y luego se van al otro y dicen, a ver qué me dices, esos son mendigos espirituales. Dios no habla de esa manera, mis amados. Dios está canalizando un área en tu vida. Déjate canalizar por Dios, por favor. Parece que estuviera regañándolos, ¿verdad? Sí, los estoy regañando. Porque en muchas ocasiones cometemos muchos errores porque queremos que todo el mundo nos dé su punto de vista. La palabra tiene el punto de vista. La palabra tiene el punto de vista. Y ahí nadie más tiene el punto de vista. Definitivamente. Entonces, Dios, dime qué piensas, si esto es bueno o esto no es bueno. Ahí estamos canalizando con Dios. Dios, dime qué compro esta semana. Dios, ¿qué quieres que cocine esta semana? Pastora, ¿eso es posible? Por supuesto. De eso vivo yo. Dios, ¿cómo quieres que yo prepare el alimento? Hasta la comida preparada con el amor de Dios. Cuando tú estás cocinando con ese poder de Dios, cuando tú estás haciendo algo con ese poder de Dios, yo me entro a la cocina y yo coloco un audio para escuchar una enseñanza, para orar, para adorar, y yo voy cocinando, voy haciendo los alimentos, voy preparando. Para mí, el servir la mesa a la hora de la comida de mis hijos es muy importante. Yo nunca permito, y esto es un consejo financiero, yo nunca permito que en mi mesa se llegue a colocar todo, que llegaron de compras y todo lo tiraron allí, que de pronto se levantaron de la mesa y todos los platos quedaron allí. Yo no permito eso en mi casa. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque es la mesa conyugal. Y esa mesa vive decorada y arreglada todos los días. Yo cada 3 meses o 2 meses cambio la decoración de la mesa, les coloco platos especiales, les coloco citas a cada plato, les coloco individual. Y eso no es dinero, yo misma los hago.
Yo misma voy y coloco mi decoro y organizo, vuelvo y guardo las cositas con cuidado para los próximos 3 meses. Y yo voy haciendo eso. ¿Pero por qué yo hago todo esto? Porque yo amo el hacer las cosas a la manera de Dios. Que mi familia se sienta feliz en la mesa y que compartamos un alimento. Y no de pronto que yo turo por ahí un plato y les tiro un plato y digo, coman. Y de pronto saco el vaso que está quebrado o doblado y coman ahí. No, esto es a la manera de Dios. Esto es a la manera de Dios. Entonces cuando hacemos a la manera de Dios, hay armonía en lo que hacemos. Hay una felicidad que nadie te puede dar, solo te la puede otorgar Dios. En mi casa, mis amados, y usted dirá, sí, pastora, eso será en su casa. Por favor, coloca principios. En mi casa, nunca. Pero nunca comemos que en la silla, que en la sala, que en el cuarto. No, no, no. Aquí hay una mesa donde consumimos los alimentos. Todos venimos a la mesa y ahí comemos juntos con armonía y con alegre corazón. Eso sí, definitivamente se los digo, eso tiene que ser un principio establecido en nuestras casas. Cada cosa tiene un lugar. No que de pronto, mira, eso trae una bendición. ¿Y sabes qué trae ruina a la casa? Cuando se llevan comida a los cuartos, cuando se dejan los platos tirados en los cuartos, cuando la gente come y deja todo regado por todo lado. Por favor, recuerden que en la casa de Dios hay orden y limpieza y todo está en su lugar. Cuando tú empiezas a establecer todo esto que te estoy enseñando, la gloria de Dios se levanta. Los ángeles caminan por la casa como Pedro por su casa, diríamos nosotros, y la presencia de Dios se mueve, porque es así como Dios quiere establecer nuestra casa con principios y obediencia. Ahora, déjame llevarte la cita que estamos llevando esta semana en Lucas, en el capítulo 8, verso 15. La semilla que cayó en buena tierra son los que con corazón noble y bueno escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia producen buena cosecha. Observa, los 4 rasgos de buen suelo o las personas que responden a la fe en la palabra de Dios son, vamos a delinearlos por favor. En primer lugar, los que escuchan, entonces retienen o recuerdan siempre la palabra. Pastora, tú predicaste el domingo tal cosa. Pastor, tú predicaste el domingo tal cosa. Pastor, ayer el tema fue este. ¿Usted se acuerda del tema de ayer? ¿Del de finanzas? O sea, son las personas que están tan atentos a la palabra, que escuchan y retienen. Amén. Ahora, la segunda cosa que tiene esta tierra es que obedece. Por eso te estoy entrando en el propósito. Obedece. No, pero es que ¿por qué tengo que hacerlo así? Obedece a la palabra, obedece. Cuando la gente empieza a entender que, mira, yo tengo una clave en la congregación cuando yo sé que alguien se va a quedar en la congregación y yo sé cuando no se va a quedar en la congregación. ¿Por qué, pastora Pina? Porque cuando la gente empieza a cuestionarlo todo, ¿por qué? ¿Pero por qué tengo que hacerlo así? ¿Pero qué significa esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Eso no quiere decir que no pregunten, hagan preguntas bíblicas. Estoy diciendo que refutan todo. O sea, todo les incomoda, todo les molesta. Yo ya sé que esa persona no se va a quedar. ¿Por qué? Porque no entiende el principio de la obediencia. Mire, si es un caso impresionante, mira a Judas, el discípulo que caminó con Yeshua. Él era una persona que no quería obedecer absolutamente nada de lo que Yeshua le decía. Eso lo llevó a que Satanás entrara en él. Y eso lo llevó a la perdición de su vida. Porque no obedecen lo que estamos hablando. La palabra, la obedecen depende de lo que les convenga. Si es declarar bendición, la palabra les conviene. Pero si es obedecer y arrepentirse, no les conviene. Entonces dicen, mejor no vengo allí, ¿verdad? Y la tercera es, ellos persisten en la palabra.
persisten en sus finanzas, persisten en su vida espiritual, persisten en su oración, persisten en todas las áreas en donde Dios los está colocando. Si Dios te puso a ser intercesor, son gente persistente hasta el final, hasta que Cristo venga por su iglesia, hasta que surja el arrebatamiento, hasta que Dios diga hasta aquí, o sea, hasta que me muera. Persiste. ¿Cómo será tan tremendo que esta gente ya, intercesora, está alineada para seguir en el cielo en la intercesión? La Biblia dice que en el cielo habrán intercesores también. ¡Ja! Tremenda palabra. Y el cuarto, hasta que dan fruto. Son tan claros que, de hecho, mueren en el intento, pero jamás se van a dar por vencidos. Ese tipo de gente es gente que uno la ve progresar, gente que uno la ve prosperar. No tienen dinero en el banco, no pueden tener mucho dinero en nada, pero se ven prósperos espiritual, física y económicamente. O sea, no les falta nada. Porque es que hoy en día uno cree que es que la prosperidad es tener casas, carros, becas. No, eso no es prosperidad. La prosperidad es sentir la presencia de Dios, vivir con la palabra de Dios, entender sus principios y caminar en el propósito divino. Eso es prosperidad. Que la gente los vea y diga, dame una palabra, y tú tengas una palabra para esa persona. Que la gente te vea y te diga, wow, esa persona se le ve sana en salud. Prosperidad no es dinero, mi amado hermano. Prosperidad es mucho más que eso. Por favor, no te estanques pensando en el dinero. El dinero, recuerden que tiene alas y huye cuando tú solamente estás pensando en él. Pero definitivamente eso, hasta ahí vamos entendiendo. Si realmente quieres saber de Dios, entonces pasas lo que ya te he dicho en otras ocasiones. Significa ser obediente a la palabra de Dios, y es algo que uno decide hacer con anticipación. Incluso antes de abrir tu Biblia, está en la buena tierra de mente dispuesta y obediente. O sea que tú le dices, este es tu tema de oración en el mes, y esa gente dice, me comprometo y termino mi intercesión de oración y seré fiel a lo que yo tengo que hacer. Ese es otro nivel de entendimiento y de obediencia, dispuestos a obedecer por encima de nuestras circunstancias. Digamos que tú haces una resonancia cerebral hoy. ¿Sabes qué resonancia? Es un estudio que te hacen en el cerebro. Y todos los pensamientos se proyectan en la pantalla para que otros lo vean. Estarías avergonzado si Dios te hace una resonancia espiritual y de pronto en tu congregación colocan el video tuyo de todo lo que ha pasado en la semana en tu mente. ¿Y estarías dispuesto o estarías avergonzado? ¿Tu pantalla estaría en blanco o tu pantalla estaría llena de mensajes de YouTube, de aquí, de las redes sociales, de internet, de televisión, y en tu pantalla se proyecta por allá lejitos? Leyó la Biblia un día, y eso 10 minutos porque fue demasiado profundo. ¿Qué proyectará tu pantalla de ti? ¿Y qué está proyectando hoy tu pantalla? ¿Revelaría tu pantalla una mente artificial? ¿Sabes que la mente artificial es aquella persona que de aquí para allá muestra cosas profundas, pero de aquí para allá no muestra nada? La gente empieza a entender, esa persona habla artificialmente. Se ve que dicen muchas cosas bonitas, pero no las vive. Dios nos libre de ser así. Yo nunca quiero ser una persona que proyecte artificialmente nada. Yo quiero ser una persona que cuando la gente escuche lo que yo estoy hablando, escuche el sentido espiritual de Dios, que proyecte a Dios. Porque yo no te puedo convencer a ti de nada. ¿Quién te convence? El Espíritu. ¿Pero a través de quién? Dios usa vasijas. Yo solamente soy una vasija, pero quiero que Dios proyecte de mi vasija la verdad de lo que hay dentro de mí, y no cosas artificiales que digan, qué bonito que dijo, pero no se vive lo que dice. Tremendo, ¿verdad? Estamos entendiendo muy profundo este tema. A mí me llega profundamente todo lo que estoy diciendo. Tú sabes mucho de lo que estás viviendo. Estás entendiendo lo que tú estás viviendo hoy, sintonizado con el corazón de Dios. Déjame decirte, si tú hoy no estás en un estudio bíblico tuyo,
puede ser a través del estudio bíblico Maná, o el estudio bíblico devocional, o un estudio bíblico. Si tú no estás enrollado, no estás involucrado en estudiar la palabra, tu pantalla puede estar proyectando miles de cosas que no son las que Dios quiere que se proyecten en tu vida. Vas a revelar lo que tú tienes en una mente ocupada. Cuando te hagan el escáner cerebral, espiritual, tú vas a revelar lo que hay en tu mente. Y tu mente va a mostrar exactamente qué es lo que estás haciendo. No puedes perder el tiempo jugando videojuegos. No puedes perder el tiempo jugando cositas en el celular. No puedes perder el tiempo jugando cosas. Tienes que proyectarte en este momento y entender que el mensaje que está llegando es para ti. Estás tan ocupado todo el tiempo en otras cosas que no estás entendiendo que el presupuesto se tiene que hacer con 10 días de anticipación antes de que comience el próximo mes. ¿Estás haciendo eso? Antes de que comience el próximo mes, tú ya estás haciendo un presupuesto de lo que vas a pagar. Tú has estado tan ocupado que le das a Dios tus obras. Él ha pasado a un segundo plano en tu vida. Dios ha pasado a pasar a otro nivel. ¿Recuerdas de las malas hierbas que hablamos esta semana? Te va a estrangular espiritualmente y tú vas a empezar a sentir que ya no quieres venir a la iglesia, que ya no quieres orar, que ya no quieres interceder, que ya te cansa el servicio, que ya no quieres escuchar a tus pastores, que ya no quieres escuchar a nadie a tu alrededor. Pero lo que tú tienes que entender es que tu mente cerebral está desconectada de la parte espiritual. Eso te lo he dicho, desde el principio te lo he dicho. Conéctate con la palabra de Dios y deja tanto emocionalismo y de la iglesia y hazlo en tu casa. Lleva al Espíritu Santo contigo a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tu corazón, a tu mente, a tus hijos, a tu alcoba. Eso es vivir una vida entendiendo el propósito de Dios. Diga conmigo: Padre Celestial, hoy me comprometo para tener un momento de tranquilidad contigo cada día. Padre, me comprometo en este día a entrar en un estudio bíblico semanal. No voy a seguir perdiendo el tiempo, Padre. Me voy a enfocar que mi mente se llene de ti para poder entender tu propósito. Ayúdame, amado Yeshua, a eliminar las distracciones o las malas hierbas en mi vida. Poderoso Ruaj HaKodesh, quiero cooperar en los designios que Dios tiene para mí. Antes de decirme, Padre Celestial, lo que quieres que haga, estoy diciéndote que sí, amado Yeshua, sí acepto lo que tú quieres decirme a mí. Entrego hoy, en este momento, mi vida completamente financiera, espiritual, física y emocionalmente a ti. Y me comprometo, por el nombre de Yeshua, a seguir tus pasos como tú quieres. Gracias, Padre. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Si tú estás en este estudio bíblico, te invito a que sigas las preguntas que siguen a continuación del video. Envíame las respuestas, graba tu oración por tus finanzas y adelante. Vas por buen camino. Bendiciones. Tiempo de estudio Maná.